Hola, queridos amigos del ADN de la historia, desde el antiguo colegio de San Ildefonso y detrás nuestro está la maravillosa fuente de Vicente Rojo. Queremos desearles un feliz año nuevo. Y hacerlos inocentes, porque hoy es 28 de diciembre, aguas, inocente palomita que te dejaste engañar. Está por terminar el año, este 2025. ¿Qué les trajo? Es todo lo que habían deseado y si no, está el 2026 para que se cumplan todos sus deseos. Esperamos que el año que comienza sigan odiando a quien odiaron en el 25 y aún más que sus malos deseos, si los tuvieron, se les cumplan ahora sí en el 2026 y que todo, sobre todo tengan salud para odiar a la gente. Eso es lo más importante. No, yo sí les quiero desear todas estas bendiciones para 2026, si es que no les llegaron en 2025. Y una de esas cosas es pedirles que nos sigan viendo el domingo a las 4 de la tarde, aquí en el ADN de la historia, para descubrir todo eso que estamos hechos los mexicanos de. Por lo pronto, este es nuestro especial de Año Nuevo. Por favor, disfrútenlo tanto como lo disfrutamos nosotros. Les mandamos un gran abrazo y les deseamos muchos libros, mucha comida y mucho amor para este año que viene. Por cierto, pongan cuidado para que vean cómo siempre le gané en los debates a ellos dos y así será para el próximo 2026. Muchas felicidades, pásenla bien, sigan disfrutando el ADN de la historia. Nosotros somos muy felices de cada vez que podemos grabar para ustedes, lo hacemos con mucho gusto, la pasamos muy padre. Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Siempre quise hacer esto. También es mi primera ¿Dónde vez estamos? En el Teatro Helénico, del Centro Cultural Helénico. Y desde aquí vamos a platicarles sobre el amor en este primer programa. Acompáñenos, esto es el ADN de la historia. Y somos Isabel Revuelta, Alejandro Rosas y Benito Taibo. Queridísimos amigos, estamos en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, hoy conmemorando los 100 años de su nacimiento y 50 de su muerte. Se dice fácil, ¿eh? Una de las grandes escritoras mexicanas que marcó una época, que fue vilipendiada, peluceada, como dicen ahora los jóvenes, y que hoy por hoy así está siendo recuperada de una manera brillante por todo lo que ella significa. Así es, el año pasado se conmemoraron, en 1974 muere de manera trágica cuando era embajadora en Tel Aviv, en Israel, en un accidente casero, se electrocuta con una lámpara, pero este año se festejan los 100 años de su nacimiento y eso es lo que venimos hoy a conmemorar, a festejar en esta biblioteca, en este centro cultural, esta librería que lleva su nombre y que además tiene tradición cultural este espacio en el que estamos. En 1942 se inaugura un Cine Lido, estos grandes palacios para ver cinematografía mundial y mexicana también, y que con el paso de las décadas se convirtió después en el Cine Bella Época y ahora es, a partir del 2013, este Centro Cultural del Fondo de Cultura Económica. Así que no hay mejor marco para hablar de Rosario que en esta librería. No, y bueno, cuando te lo imaginas como cine, era pues esas salas de 700, 800 personas. Yo venía de niño. ¿Ah, sí? Sí, claro, al Lido. Fíjate, Sí. era como el Latino, como el Chapultepec, el Diana, o el Plaza Satélite 70 o el Hollywood. Sí. Eran verdaderos monstruos, o sea, de 600, 700, dices 1200. Quiero leer Elegía, la estaba buscando porque es un poema que me parece que dice mucho, que lo escribí como el remate de mi capítulo sobre Rosario Castellanos y Ricardo Guerra, Elegía. Nunca como a tu lado fui de piedra, y yo que me soñaba nube, agua, aire sobre la hoja, fuego de mil cambiantes llamaradas, solo supe yacer, pesar que es lo que sabe hacer la piedra alrededor del cuello del ahogado. Wow. Wow. Muy profundo. Hay que leer a Rosario, hay que venir a este centro cultural. Aquí está toda su obra está compilada en el Fondo de Cultura Económica y también en la UNAM. La UNAM, en Vindictas. Y además, esta exposición que termina el 24 de agosto es imperdible porque estaba escuchando a Julia Santibáñez, directora de literatura. De literatura y fomentar la lectura. En la UNAM, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Es la primera exposición que se hace a una escritora mexicana
digamos, individualmente, porque lo que creas, ese espacio museográfico, lo que está creando es sumérgete al mundo de esta grandísima escritora. No nos la podemos perder. Además, qué manera de empezar la Feria del Libro y de la Rosa de la UNAM con esta exposición. Y además esas cajas misteriosas, esas cajas privadas. Creo que también hay libros de cuentas diarias, sí, claro, las de lo cosas cotidiano. cotidianas. Así que yo ya no me la puedo perder. No, por supuesto que no, y ustedes tampoco. Y aprovechando, tengo que decir que estamos rodeados de la parafernalia que celebra los 90 años del nacimiento de Fernando del Paso. Fernando del Paso, otro de los grandes. Tenemos que hacer un programa de Fernando del Paso, uno de esos autores que de alguna manera hicieron. Tiene 3 obras que son fundamentales para entender a la literatura mexicana, ¿no? Y teníamos que hablar de un personaje que causa mucha polémica, es muy controvertido, pero sin embargo es un personaje que a la luz de los ojos actuales sale bien librado de esa leyenda negra a la que se le ha condenado. Yo creo que no, porque todavía hay mucha nebulosa alrededor del personaje histórico de Marina. Para empezar, que le sigamos llamando la Malinche, ya es totalmente despectivo, ahorita vamos al término y todo, pero nadie habla de ella como Marina o Doña Marina o Malitzin, sino... O Malinali. O es la Malinche, ¿no? Y ya hay un concepto peyorativo desde el origen. Creo que sí estamos haciendo una labor para tratar de, no reivindicarla, sino para tratarla de... Posicionarla como un personaje histórico con todas las dimensiones que puede tener. Luces y sombras, pero muchas luces. O sea, lo que Isabel ha trabajado mucho sobre el personaje, lo cual me parece maravilloso. La reivindicación de Malinali, Malintzin, Doña Marina, es importantísima a ojos de el tiempo que le tocó vivir. No tenía muchas otras posibilidades. Es una esclava que es regalada a Cortés y se dan cuenta de que es una mujer inteligentísima, que no solo es traductora, sino que además es intérprete. Y ahí hay un punto importantísimo, porque interpretar no es lo mismo que traducir. Sin duda, sin duda. Y podemos irnos a la vida de carne y hueso de este personaje. Yo, gracias Benito, he trabajado este personaje y en el primer capítulo de Las hijas de la historia, que me parece la hija de la historia, antes de ver a Cortés, por primera vez en su vida, ella había sido vendida 2 veces ya. Porque hay que entender, lo habíamos dicho en el capítulo anterior, los imperios habían en todos lados, incluso en el México prehispánico. Entonces, no es que la mujer tuviera una posición diferente que en el resto del mundo. Ella, como miles de mujeres, formaba parte de estas alianzas y de estos intercambios digamos, del poder. Y es vendida 2 veces. Ella nace en la región de lo que se conoce ahora como Coatzacoalcos, alrededor de 1502, no sabemos exactamente en qué fecha. Ella tenía que ser la que hablara por Cortés. Entonces, imagínate cómo, en el concepto de Marina, cómo explicas que Cortés le diga, oye, pues mira, tienes que decirle al señor Moctezuma que nosotros creemos en un solo Dios, pero que a la vez son 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que el Hijo, Dios Padre mandó a su Hijo para que se sacrificara por nosotros, y entonces Él convirtió el vino en su sangre y su carne, el pan en su carne. Y eso se llama transubstanciación. Bueno. Explícale. Bueno, la de haber dicho, señor Moctezuma... No puedo explicarlo yo. No, exacto. La de haber dicho, señor Moctezuma, estás más cabrón de los dioses de ellos que los de ustedes. Exacto. Y hay una cosa fundamental que sí creo que entendieron muy bien. El tributo que están pagando no lo van a volver a pagar. No, nomás que no le dijo el final de la historia, lo iban a pagar después a los españoles, pero ese tributo ya no. Y justamente esos sacrificios humanos ya no. Ya alguien se sacrificó por ustedes y es otro Dios que se llama Jesucristo. Eso ha de haber sido algo complicadísimo, pero lo que logra hacer
y fue eficiente porque no se separará jamás, lo dices muy bien, Alejandro, es la mujer de la conquista, no se vuelve a separar de Cortés porque de alguna manera sí logró que toda la psicología, la cosmovisión, la religión, que Cortés quería saber de todos estos pueblos para aliarse. Cuando llega a Tlaxcala esto es impactante, porque lo que a ella le sucede, que le habían dado muchas veces, lo que hacen los tlaxcaltecas es decir, quiero 300 mujeres princesas tlaxcaltecas, y también había esclavas, que hagamos esta alianza. Hoy estamos a 3 horas y media del puerto de Acapulco. Porque eso fue justo a finales del siglo XX con la autopista del Sol. Pero el verdadero impulso yo creo que es con el alemanismo, con la modernización del país, que no solo que empiezan a construirse los grandes hoteles en esa bahía privilegiada y maravillosa, y se convierte en el paraíso del jet set internacional. Bueno, Elizabeth Taylor se viene a casar en 1957 con Mike Todd, el productor de cine, el que hizo la vuelta al mundo en 80 días con Cantinflas, por ejemplo. Que fue David testigo. Niven, ¿no? Y David Niven. Sí. Y David Niven. Y bueno, Cantinflas fue testigo de esa boda, una boda fastuosa que duró bastante poco porque un año después Mike Todd muere en un accidente de aviación y él, en esa boda cantó Eddie Fisher. Casado con Debbie Reynolds. Casado con Debbie Reynolds. La mejor amiga de Elizabeth Taylor. Sí, muere Mike Todd un año después en este accidente de aviación. ¿Y con quién se casa Elizabeth Taylor? Con Eddie Fisher. O sea, ya no lo hizo en Acapulco. No fuera a ser la de malos. Pero efectivamente, la modernización de Miguel Alemán, que incluyó varias ciudades del país y desde luego explotó turísticamente Acapulco, sí fue el detonante, porque en esa época, ustedes lo dijeron, muchos actores y actrices de Hollywood vinieron. Pero a partir de ahí también la posibilidad de que la gente pudiera ir, porque se moderniza la carretera o la autopista, que de todas maneras seguías haciendo 8 horas. Acuérdense ese pasaje por el cañón del Lobo. Sopilote. Del Sopilote. Que todo el mundo decía, lleven agua, porque puedes, si te quedas en el cañón del Sopilote. Era como una leyenda negra. Pero no era tan negra porque verdaderamente hacías demasiado tiempo. Muchísimo tiempo. Ahora, esto que estamos hablando de la autopista a finales de los 20. Después, en los 30, vino un boom en el mundo del turismo. Sí. Hubo una fiebre por turistear. Por conocer. Eso no existía. Saborea este
Así como el maestro Manuel Esperón musicalizó todas las películas de la época de oro del cine mexicano, hoy por hoy es tan importante el famoso score o el soundtrack de una película como la película misma. Por supuesto. Porque te deja la imagen justamente con esa música. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho escribir con los soundtracks de las películas. Ennio Morricone, en fin. La música original, el soundtrack para la película, eso es algo mucho más de los años finales de los 70s, principios de los 80s, para acá. Porque antes lo que se utilizaban eran pistas musicales de canciones de artistas. Sí. Ya cuando se empezaron a crear ex profeso con John Williams, con Ennio Morricone, con todo, entonces empezó un género distinto, porque entonces ya componían canción de acuerdo a lo que estaban viendo en la pantalla. Bueno, totalmente. ¿Qué viene a mi memoria en cuanto dices eso? La Misión. ¿Recuerdan la banda sonora de La Misión? Por supuesto. Es El oboe de Gabriel se llama, ¿no? Es hermosísimo. Es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, El bueno, el malo y el feo. Bueno, el bueno. O sea, todo el mundo... La ubicas perfecto. Ya la ubicas perfecto. Pero volviendo al cine mexicano, ¿a poco no? Cuando está llorando Pepe el Toro, cuando le está cantando a su chorreada, esas películas también, esas canciones también están muy arraigadas a nuestra cultura. Agustín Lara. Agustín Lara no podríamos entender el cine sin sus composiciones. No, bueno, por supuesto. ¿No? Por supuesto, y como él, otros muchos que hicieron música para cine. Incluso estoy recordando un libro que se llama Las canciones de Agustín Lara en el cine, de mi padre. Sí. Hay que buscarlo. Sí. Ya no existe, pero... No, bueno, sería buenísimo reimprimirlo. La música de Agustín Lara en el cine. Un libro de los años finales de los 70, supongo. Los últimos programas de televisión que hizo Agustín Lara fue con mi padre. Y tuve yo la enorme fortuna de, siendo un niño, conocerlo. Esos programas musicales, no sé si se acuerdan de Sergio Romano en el 11. Sí, claro, por supuesto. Era un programa de música. Maravilloso. O el de Estudio 54 de Jaime Almeida. Ese ya me tocó, que por cierto aquí hay está un libro de Jaime Almeida por aquí. Fantástica de la música. Entonces te daba, o sea, un día se lo dedicaba al rock, otro a los Beatles, otro a la música de películas mexicanas. Entonces, yo creo que sí había una cultura más amplia de divulgación de la música. Totalmente, y lo que me gustaba del programa de Jaime Almeida era que hablaba de esas influencias que llegaban de parte del mundo entero. No podemos entender los 60s en México sin entender a los Teen Tops. Bueno, por supuesto. O sea, copiaban y hacían las versiones en español, los covers de esa música, de ese rock and roll. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Así comienza el poema de Jaime Sabines, Los Amorosos, que a toda una generación logró hacerla suspirar y desgarrarse las venas, incluyéndome. Es precioso, Benito, y qué lindo que mencionas a Jaime Sabines, porque justo para hablar de este programa de amor, estuve investigando su vida. A los 19 años llegó a la Ciudad de México a estudiar medicina, los 3 años más miserables de su existencia. Lo odió. Él seguía escribiendo, escribió su primer poemario a los 18 años. Y sin embargo tuvo, digamos, la valentía de decirle al padre en Chiapas, de ascendencia libanesa, no seré el médico de la familia, me dedicaré a las letras y a los poemas de amor. Es un personaje maravilloso, no podemos dejar de hablar de él en esta... Perdimos un médico mediocre y ganamos un grandísimo poeta. Grandísimo poeta. Oye, pero lo que pasa es que al final, buena parte de la historia no se entiende sin el amor en sus distintas expresiones. Y no me refiero a lo cursi, ¿no? Sino me refiero a que el amor, como la ambición, como el odio, son parte de la naturaleza humana, y la historia se construye a partir de la propia naturaleza humana, no hay de otra. Estamos hechos de pasiones humanas. Entonces, por ejemplo, las típicas frases de no eres tú, soy yo, mejor como amigos, estoy confundido, eres el amor de mi vida, que son una serie de clichés increíbles, se convirtieron en clichés porque funcionaban de alguno u otro modo. Y entonces la historia está llena de historias que puede estar mezclada la política, la economía, la cultura, pero al final, de algún modo u otro, tocan los límites de
el amor de pareja, de familia, por los hijos, por los amigos, por las mascotas. Estamos en una de las instituciones que a mí en lo particular me tocan de manera muy personal, porque tuve la fortuna de investigar mi tesis de licenciatura en el Instituto Mora, en la biblioteca. Hay 2 sedes de este instituto, porque el acervo que tienen sobre historia de México y sobre la historia de la diplomacia era importantísimo para esa tesis que hice de Relaciones Internacionales. Y hasta el día de hoy sigo consultando esa biblioteca, actualmente estoy escribiendo ahí, y me parece que estando en este corazón de un barrio con tanta historia, que ya iremos hablando de Mixcoac, es una institución que no se pueden perder. No, desde luego, es una de las grandes instituciones académicas que aporta a la investigación de la historia de México, sobre todo historia contemporánea, historia moderna de México. Tiene algunas, digamos, de los historiadores e investigadores que han egresado de aquí, se han dedicado mucho a recuperar la historia también de la Ciudad de México. Hay mucha investigación sobre la capital, no solamente sobre la ciudad original, porque Mixcoac era parte de las afueras de la Ciudad de México. Sí. Claro. O sea, pueblo como siempre, ahora ya está totalmente devorada, pero sí, desde luego creo que es una de las grandes instituciones, y aquí voy a hacer una confesión. Yo fui aceptado para la maestría hace como 20 años, yo creo, pero la vida de padre con 2 criaturas recién muy chiquitas, más había que vivir, etcétera, no me dio tiempo para poderla cursar. Pero nunca es tarde. No, sí, para mí ya. Okay. Se imparten licenciaturas, maestrías en desarrollo regional, en diplomacia, en un montón de cosas. Acérquense porque de verdad es impresionante. Además es inmensa. El instituto cubre toda una manzana. Esta es la parte nueva, y voy a poner comillas con nueva porque obviamente no es nueva. Estamos en una capilla creada en el año 54, 54, en el año 54, una familia belga, austriaca, hizo esta capilla que tiene todo este aire neogótico con esas nervaduras. Ajá. Se cumplen 700 años este año de que fue fundada. Pues de la fundación 1325 a la caída de Tenochtitlán 1521, pues les faltaron 4 años para los 2 siglos. O sea, ahora sí podemos decir, nuestra historia republicana tiene más tiempo de historia que lo que fue el Imperio Mexica. Así es. Y mira lo importante que fue y lo que significó y todo. La llegada de los españoles marca un hito, marca un momento fundacional y de ascenso y caída. Pensé en Bertolt Brecht. Bueno, de ascenso y caída. Y estamos aquí en el Museo del Templo Mayor, y detrás nuestro hay un muro maravilloso que tiene uno de los cantares mexicas, pero también tiene unas palabras de Bernal Díaz del Castillo, que si me lo permiten las repito. Y de que vimos cosas tan admirables no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran Ciudad de México. Y hoy tenemos un programa francamente divertido. Claro. Claro. Y que hacía falta, Que hacía falta. Vamos a hablar sobre cómicas mexicanas. Cuando estábamos poniéndonos de acuerdo con los temas, ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones de Cantinflas, hemos hablado de Tintán, de Medel, grandes cómicos. Hicimos un programa en honor a Chabelo, cuando Chabelo falleció hace un par de años. Y sin embargo no habíamos tenido la oportunidad de hablar de mujeres que dedicaron sus carreras a la comicidad. Y empiezo hablando de mi favorita. A ver. Vitola. Fanny Kaufman. Imagínate, qué mujer divertida, una mujer inmigrante, llegan a México, ella es de religión judía, de ascendencia rusa, me parece. Sí. Y su huella es una impronta en la comicidad del cine de oro mexicano. Una soprano maravillosa. Sí, claro. Paréntesis. Sí. Maravillosa. Cantaba espectacularmente. Y es con Germán Valdés Tintán donde alcanza el pináculo de su fama.
Es maravillosa. Es maravillosa. No se pierdan, si nos ayudan nuestros amigos de producción, cuando baila de manera provocadora, es divertidísima. Claro, su físico le ayuda, era una mujer muy alta y muy esbelta, cuando que la estética de la mujer era curvilínea y verdaderamente frondosa. Entonces, ella un poco se burla de su físico y con ello hace todo un homenaje a lo que es ser histrión, un histrión con su cuerpo, con sus gestos, con la risa, franca y absolutamente divertida. Y además cuenta la leyenda que tenía un enorme atractivo para los hombres. Eso se los dejo ahí de tarea. Sí, tiene esa peculiaridad. Claro, porque como dicen, la estética de entonces era la mujer curvilínea. Exacto, frondosa. Blanca de Castrejón es Buenos una de las... días, pajaritos. Buenos días. Estás hablando de Escuela de Vagabundos. Mamá nos quita los novios. Ah, no, en escuela. A ver. Es sí. que la del pajarito es posterior, claro. Tienes razón. Pero cuando mamá nos quita los novios, ella es esta mujer que además era espectacular de bella, preciosa, guapísima. Bueno, pero además hace este papel que es tan bonita, es tan agradable, es tan cómica y tan chistosa que le baja los novios a las hijas. Entonces, bueno, pero es ese papel que fue de manera esporádica, ¿no? O sea, que eran muy buenas actrices para la comedia, ¿no? Pero igual te representaban... Y después, Escuela de Vagabundos. Sí, ella. No, y después Escuela de Vagabundos, después claro. te representaban, podrían ser el melodrama mayor, ¿no? O sea, por ejemplo, de las que realmente, yo no me acuerdo, por más que pretendió ser una comedia ranchera, El rapto con María Félix y Jorge Negrete, pues nunca ves a una María Félix, por más que es comedia ranchera, que realmente digas, híjole, qué simpática es. No, pero si no era simpática. No, por eso. Ella no buscaba ser simpática. Por ejemplo, Rosita Arenas. No, Rosita Arenas, sí. Que es la protagonista de ¿Qué te ha dado esa mujer? Entre muchas otras. Sí. Y además tiene papeles muy dramáticos en otras. Era muy simpática también. Y nos encontramos en el Centro Cultural Elena Garro de Educal, del Fondo de Cultura Económica, aquí en pleno corazón de Coyoacán, en la calle de Fernández Leal. Esta librería espectacular, que no solamente es librería, también es cafetería, también tiene un auditorio impresionante y bueno, es un verdadero lujo. Gracias por habernos recibido. Y como se llama Centro Cultural Elena Garro, ¿de quién creen que vamos a hablar? De Elena Garro. De Elena Garro, por supuesto. Oye, pero sí, antes propiamente de hablar de nuestro personaje en esta ocasión, sí, yo quiero dar un reconocimiento porque es una gran librería, la arquitectura, la manera en cómo está dispuesto todo. Acabo de conocer contigo el auditorio, es una maravilla. Yo creo que aquí tendremos que hacer algo padre, presentaciones. Me parece que es espectacular, además con una arquitectura muy, muy moderna, muy como ensamblada dentro de lo que es la arquitectura del siglo XXI, de espacios, de luz, y además como en un ambiente natural, ¿no? O sea, árboles por aquí, árboles por allá. Precioso, precioso. Y yo como coyoacanense, cuando la abrieron, fui muy feliz porque justo este centro cultural resume eso que es digamos, esta villa cultural de Coyoacán. He venido a escribir, he venido a tomar café, he tenido el gusto de presentar un par de veces a compañeros, presentar sus libros aquí en este auditorio. El metro, no hablamos del metro. En el metro, hay que 50 años más, 52 años. Y hoy en los nuevos teleféricos que están empezando a aparecer 55. por toda la ciudad. 55 Tenemos que años hacer un programa sobre el metro. Sí. Bueno, y la primera línea es de mi año, 69. 69, tienes toda la razón. Claro, y hay que hablar de lo nuevo que son las aplicaciones, cómo va a ser el mundo en esto del medio de transporte. Pero se nos acabó el Pero fíjate que no ha cambiado tampoco tanto. O sea, tienes automóviles de transporte, camiones de transporte, es decir... Algunos manejados por mulitas. Yo creo que ahora no, el tema de que no van a ser manejados por ningún mulita, es increíble. A mí me preocupa. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Seguramente el hombre primitivo también estaba preocupado por el fuego al principio. Todo va a salir bien, Benito. Yo estoy con Benito, así que bueno, sí, muchas gracias. Perdón, por aquí pasó Colón con todo su batallón. Isabel y yo nos despedimos de ustedes con mucho cariño y aquí les dejamos a esta persona. Que sí nos sorprende las maravillas del mundo. Gracias.